Muchas gracias por la presentación, gracias a la audiencia por estar con nosotros. Esta mesa lo que busca es tender puentes de diálogo y tener un mayor entendimiento en el sentido de que, si bien el sector tiene sus cuestionamientos del sector ambiental, lo que se está cuestionando no es si se van a producir alimentos o no, obviamente, sino cómo se producen. Y acá quizás lo que tratamos de resaltar es que, aunque los cuestionamientos sean técnicamente erróneos, se los escuche, que se entienda que el otro está teniendo miedo acerca de cómo se están haciendo las cosas, y tratar de contenerlos con paciencia y con información, y sabiendo que no todos somos tan responsables como quisiéramos en la producción. Esta es, si se quiere, dentro de APRESID, la tercera etapa de una mesa de diálogo de este tipo. La primera fue en el año 2009, en el Congreso número 17, en el que hubo un panel con este mismo nombre, con el número 1, por eso este es el 2, en el que participaron el doctor Liño Barañao, el ingeniero Jorge Adámoli, Lorenzo Basso, el ingeniero agrónomo Martínez y el doctor Sapsay, junto con el ingeniero agrónomo Mentruit. Y fue más o menos para la época en que el ingeniero Carrasco, el doctor Carrasco, hizo su informe sobre el glifosato. El segundo antecedente es del año pasado, en el que el panel se llamó Panel de Sustentabilidad 1, en el que estaba presente Carlos March, Ricardo Sánchez, y estuve también yo dando distintos puntos de vista. Bueno, en este caso ya está quienes nos presentaron, y lo que vamos a tratar de hacer entonces es, partiendo de las consignas que se escribieron para este congreso de la misión, que es, dice así: nace un nuevo orden productivo donde la sustentabilidad impone los límites éticos para el desarrollo equilibrado. Hemos sido convocados por el futuro y el momento de llevar adelante la misión ha llegado. Entonces, empezaría a hacer algunas preguntas al panel, si les parece bien. Empezaría con Sergio Ferovisky, para que nos cuente su punto de vista acerca de la licencia social que precisa tener el sector y el aporte que pueda hacer en este sentido. Bueno, muchísimas gracias al panel, en primer lugar, porque debatir me parece que es un ejercicio indispensable en cualquier actividad, y en aquellas que tienen vinculación con la calidad de vida humana me parece que es un elemento aún muchísimo más indispensable. Y en segundo lugar, quería agradecerle especialmente a la gente de APRESID por la invitación, toda vez que entiendo que demuestra un nivel de maduración y un nivel de respeto muy importante poder discutir a unas sabiendas que probablemente no haya un acuerdo absoluto, o más aún, probablemente estemos o podamos estar en desacuerdo en algunas cosas. Respecto de la pregunta que me hacía Gustavo, obviamente el punto no es cuál es el daño ambiental que puede provocar un proceso. El punto es hasta dónde la sociedad está dispuesta a tolerar el daño ambiental de un proceso en función de un modelo de desarrollo. Todos los procesos van a tener algún tipo de daño ambiental, y todos los procesos tecnológicos y productivos, nos guste o no nos guste, van a generar algún daño ambiental. El punto, me parece a mí, es, en primer término, ¿cuál es la intervención colectiva en la toma de decisiones? No es lo mismo un proceso acompañado socialmente, con los conocimientos correspondientes y con la validación social correspondiente, que un proceso claramente hecho a espaldas de la sociedad y fundamentado exclusivamente en la versión de los expertos, que normalmente son tendenciosos porque defienden uno de los sectores que lleva a cabo los intereses de ese proceso económico. Pero en segundo lugar, me parece que no estamos analizando exactamente de la mejor manera las cosas cuando solo nos referimos al daño ambiental como un emergente o como un elemento posterior
a un esquema de producción X, puede ser agrario, fabril, minero, el que fuere. Yo soy de los que sostienen, y no soy el único desde ya, que los problemas ambientales desde el punto de vista ontológico no existen. Un problema no es ambiental, un problema es una consecuencia sobre el ambiente, un escenario distinto en términos ambientales a partir de una decisión económica o de la determinación de aplicar un determinado modelo productivo. Los modelos, como tales, tienen indiscutiblemente consecuencias. Una de las consecuencias es alterar el escenario ambiental y convertirlo en otro, en general con algún grado de daño. Por lo tanto, el punto no es llegar hacia el final y analizar el daño ambiental para poder desandar el camino, sino en el momento en que un modelo se adopta, visualizar cuáles son las condiciones ambientales que ese modelo va a imponer. Y acá es donde entra, además de la sociedad civil como elemento validador o convalidador de un modelo de desarrollo con una determinada consecuencia ambiental, el Estado. Y el Estado para mí es un jugador esencial en esta historia, porque es el que puede y el que debe establecer, a partir de la decisión de aplicar un determinado modelo productivo, cuáles son los riesgos que se abren alrededor de la puesta en marcha de ese modelo. Y en general me da la sensación de que el Estado tiende a retraerse en esa situación y a dejar que jueguen libremente los actores del mercado, cuando los actores del mercado a lo que también tienden naturalmente es a que después el daño lo pague otro. Y esto es un elemento natural de los actores del mercado. Por eso el Estado y la sociedad, como convalidadores de un modelo de desarrollo y conocedores a priori de cuáles son las condiciones y cuál es el escenario ambiental que establecerá ese modelo de desarrollo, me parece que son dos elementos absolutamente indispensables en la historia esta. Bien, gracias. Gustavo, en esta línea, ¿por qué la sociedad debiera confiar en los empresarios? Yo no confiaría en los empresarios. Creo que esa pregunta, está vinculada con aspectos emotivos y aspectos racionales. Hay sociedades que confían en que los empresarios tienen más claridad sobre hacia dónde hay que ir y entonces hay más espacio para el emprendedurismo y hay más grados de libertad. Y hay sociedades que no, eso no es una decisión que está basada exclusivamente en la racionalidad, sino tiene aspecto cultural, si querés. Yo creo que nosotros no tenemos que entrar en ese dilema de por qué hay que confiar o no hay que confiar en los empresarios. Yo creo que lo que tenemos que hacer es todos los actores de la sociedad civil, empresarios incluidos, políticos también, es poner normas, reglas basadas en las creencias, en la cultura, y después velar para que esas reglas se cumplan. No solamente se cumplan, también se pueden corregir, porque las reglas no están para quedarse para siempre, puede cambiar el conocimiento sobre algo. Lo que nosotros no podemos es entrar en la discusión de que vos no confías en mí, yo no confío en vos, vos estás equivocado, yo sé y vos no sabés. Me parece que esa lucha no la debemos dar los empresarios y tampoco los ambientalistas, digamos. O sea, nosotros tenemos que luchar en forma conjunta para que haya reglas claras, como dijo Sergio, basadas en el conocimiento y fruto de un proceso colectivo. O sea, no es el conocimiento de unos pocos, sino es el conocimiento compartido. Sobre la base de ese conocimiento compartido, después cumplir las reglas, y no solamente cumplir las reglas, sino ser transparente. En eso sí, los empresarios, yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por tener la mayor transparencia posible en nuestros actos y comunicar nuestros actos a nuestros vecinos y demás, porque a veces no es suficiente el esfuerzo que se puede hacer desde el Estado. Pero nuevamente, no deberíamos entrar en el tema
de querer mostrar o demostrar y tratar de que los demás confíen y generar una demanda de ese tipo. Sino, me parece que nuestra energía tiene que ser focalizada a crear Estado, instituciones, reglas, bienes públicos que de alguna manera den el marco para que el debate sea basado en el conocimiento y fruto de procesos colectivos. Bien. Daniel, tomando en cuenta esto del modelo productivo, de si generar confianza o no generar confianza, ya desde el punto de vista médico, ¿cuál es, en líneas generales, muy resumidamente, obviamente por el tiempo, el efecto de toxicidad que pueden tener los fitosanitarios y su incidencia en la salud humana? Primero, agradezco el panel donde estoy, porque yo me siento como sapo de otro pozo, ¿verdad? Médico. ¿Somos dos? Bueno, mejor. Tres. No, usted... Con usted mejor no hablar. Con usted mejor la peor. Bueno, usted es la rana. La cosa es así. A mí me han pedido que hable de toxicidad de plaguicidas y es como hablarle de 3 libros de fitosanitario en 5 minutos. Es complejo. Lo que sí les puedo decir que la toxicología está basada fundamentalmente, de los agroquímicos, está basada fundamentalmente en la persona y en la exposición. Esto es difícil a veces de entender en alguien que fue, según por ahí algunos sienten, fue fumigado, en alguien que está en contacto, en alguien... Todo tiene que ver con la toxicología y con el tóxico empleado. Sabemos que los tóxicos no son únicos y que cuando usted toma el chúquer en su casa no está tomando solamente ciclamato, está tomando 25 químicos más. Cuando usted usa un plaguicida, a veces no usa ese principio activo solo, sino que usa varios más. Y eso se transforma a veces, sin quererlo, en una bomba química que anda dando vuelta por ahí. Todo esto tiene que ver con el mal uso de plaguicidas, no así con el buen uso de plaguicidas. Si se respetan los usos que dicen los prospectos del plaguicida, yo creo que no tendríamos que tener grandes inconvenientes. De cualquier forma, yo no me siento a mirar cómo pasa una máquina cerca mío, porque no me gusta, y yo creo que nadie lo haría, ¿no? Si bien tenemos conocimiento, tenemos miedo. La gente común no tiene conocimiento sobre esto y tiene mucho miedo sobre esto. La toxicidad del plaguicida puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser subaguda también. El tema agudo es lo que nosotros vemos en el hospital nuestro. Fundamentalmente el agudo... Yo pensé que me preguntaba la señora, parece que no. El tema agudo, a veces lo que nosotros hacemos es solucionar el tema vida de ese paciente y después, bueno, lo seguimos de forma subaguda a ver cómo va evolucionando. Tenemos una mortalidad, gracias a Dios, del 1% y participamos, como lo que dice la OMS, de 3 millones, de 2 millones a 3 millones de muertes en el año de plaguicidas en el mundo. Nosotros participamos en Córdoba entre 300 y 400, de las cuales, para hacer una referencia así de estadística de Argentina, pertenece al campo el 1%. El 1%. El 99% tiene que ver con el domicilio. Se tira cantidades industriales de plaguicida en el domicilio. Ni les cuento si tiene una mujer fóbica a los bichos. Usa de 3 a 4 frascos de plaguicida por día. La mía es así. Una esa. La otra, el porcentaje de plaguicida en los productos domésticos a veces es más alto, mucho más alto, que el que se usa en el caldo en el campo. Y el otro tema fundamental en esto es que, a pesar de que en el domicilio hay muchas más intoxicaciones, también hay intoxicaciones en las escuelas, en los centros de convenciones, como por ejemplo este que está acá hoy. Mañana lo fumigan y pasado viene otra gente y no le avisan que fumigaron. Y la gente entra y se intoxica de golpe. O sea, falta de comunicación en este país también existe con respecto a esto. La toxicidad, como les decía, aguda y crónica, fundamentalmente en el tema ambiental les preocupa mucho lo crónico, pero haciendo referencia a lo crónico, si bien hay que tener cuidado, hay que preocuparse por el tema plaguicida, y siempre se lo digo
a los chicos que nosotros formamos, a los ingenieros agrónomos en el tema de aplicaciones, es que usted no puede estar tocando todo el día el plaguicida porque cree que no le va a hacer nada, pero en correr del tiempo sí le va a hacer. Y hay que cuidarse en eso, ¿por qué? Porque la gente es como el tema de fumar. Hoy fumo un cigarrillo, no me hizo nada, me siento bien, me siento bárbaro, y dentro de 1 año, 2 años estoy fumando una taza de cigarrillo. Lo mismo pasa acá, agarran confianza y creen que el plaguicida es agua bendita. Ningún plaguicida es agua bendita. Todos son tóxicos. Pero como decía Paracelso, la toxicidad no está dada por el producto, sino está dada por la dosis. Entonces, yo creo que usándolo bien, y fundamentalmente en nuestra provincia tenemos lo que se llama agrolimpio, que ustedes también lo tienen acá, y la ley, fundamentalmente respetar la ley y hacer agrolimpio. No podés usar los bidones y después prestarlo para que lleven agua, porque eso es contaminar. O sea, hay que respetar la ley, y es lo que menos se hace en este país, no se respeta la ley. Si no, vean ustedes, si alguien tiene un menor, mándelo a comprar alcohol al kiosco y viene con 3 botellas de alcohol. Entonces no se respeta la ley, no se cuida tampoco eso. Eso también tiene parte que ver el gobierno. Bueno, actualmente en nuestra provincia se ha implementado el tema de los controles en el campo, y bueno, ya estamos viendo menos cantidad de desastres que hacen por ahí algunos, no todos. O sea, en un país donde no hay seguridad, no todos somos choros. Algunos sí, otros no. Bueno, en el campo pasa lo mismo, no todos aplican mal. Hay gente que está aplicando muy bien y esos tipos no tienen ningún problema. Muchas gracias, Daniel. Gabriel, cerrando este primer bloque de preguntas y empezamos a discutir un poquito después con la ayuda de Rita. Les cuento, Rita sería como el representante del pueblo. Acá interpretamos que obviamente en este auditorio hay fundamentalmente productores, ¿no? Y pocos ambientalistas, es que hay algunos. Entonces Rita, como desde la sociedad civil, nos estaría ayudando con algunos cuestionamientos que quizás nosotros ni siquiera podamos hacer. Pero Gabriel, con estos puntos de vista, ¿cómo debe arbitrar el Estado intereses que son genuinos y que están en disputa? Bueno, ante todo, muchas gracias también por la invitación a participar de este valioso panel. Yo creo que todos los cambios traen temores, y Argentina ha transitado un cambio muy importante en términos de cambio técnico y de cambio tecnológico. Y a menudo esos cambios también traen cambios en cuestiones que generan inquietudes en la sociedad. Algunas inquietudes que están vinculadas a intereses y otras inquietudes que pueden llegar a ser genuinas, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que tiene que hacer el Estado es efectivamente tratar de arbitrar y laudar de la mejor manera posible esos intereses en disputa, y con el convencimiento de que casi todas las actividades humanas generan determinadas cuestiones que no están relacionadas directamente con ese accionar. Y yo pienso que, como decía Gustavo, yo coincido que el rol central del Estado, y después le podemos poner títulos, pero es básicamente el de producir bienes públicos. O sea, públicos y también en algunos casos quizás bienes semipúblicos que de alguna manera sean necesarios para cumplir con este accionar, me parece indelegable que tiene el Estado. Regulaciones, capacitaciones, investigación, comunicación, poner luz sobre algunas cuestiones puede ayudar mucho, porque yo estoy convencido de que hay muchos reclamos y muchas posiciones que yo creo efectivamente que son grupos de interés, pero hay una inmensa mayoría de gente que quizás se asusta frente a determinadas denuncias de malformaciones, de cáncer, que alguien que no tiene relación con el sector puede tener una sensación genuina de miedo. Y esto de alguna manera ¿con qué se aborda? Con conocimiento científico, con investigación, con comunicación, con sensibilización, que me parece son todas las palabras clave, con prevención, porque también el mal uso, como bien se decía recién, es bastante frecuente. Tenemos casos, digamos, de mal uso comprobados, que yo creo que le hacen mal a todo el proceso. Entonces, el Ministerio de Salud ha hecho investigaciones muy interesantes respecto a que las grandes hipótesis que hay sobre el tema de los agrotóxicos no tienen mucha validez científica.
Pero lo cierto es que también habitualmente se confunden discusiones con el tema puntualmente de la utilización de los fitosanitarios y de determinados paquetes tecnológicos de la agricultura. Se esconden discusiones que tienen otro tipo de intereses, que por ahí están relacionados de cuestiones más de modelos económicos, de otras cuestiones que no están relacionadas directamente con la producción. Y a mí me parece que eso le hace bastante daño a aquella persona que está indefensa de información y que no tiene todos los elementos arriba de la mesa para tomar decisiones. Porque si decís una cosa estás de un lado y si decís otra cosa estás de otro lado. Creo que del Estado además sería un yerro importante pensar que esto es solo un abordaje desde el Ministerio de Agricultura. Acá hay cuestiones relacionadas al Ministerio de Salud, que está trabajando el Ministerio de Salud, hay cuestiones relacionadas al Ministerio de Trabajo, de hecho, bueno, el Ministerio de Ciencia y Técnica, Lino estuvo participando en el último panel, y me parece que esa coordinación de acciones es muy importante para este abordaje. Independientemente de que después puede haber regulaciones y acciones específicas de cada ministerio, creo que el accionar conjunto del Estado y el tratar de generar bienes públicos para llevar aquella información que una buena parte de la sociedad requiere, me parece que el peor de los caminos es descalificar hipótesis que pueden llegar a ser válidas. Pues si alguien tiene un miedo natural, me parece que la descalificación es el peor de los caminos. Yo no sé, la industria farmacéutica no habla de farmatóxicos. Bueno, todos estamos de acuerdo que si nos tomamos una caja entera de un determinado medicamento nos va a hacer daño. Me parece que esto tiene que ver con la comida, no tiene que ver con la producción de armamento, digamos. Entonces, a mí me parece que el rol central que tiene el Estado es laudar y generar bienes públicos y semipúblicos. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguna pregunta con un poco de debate? Una, primero. Bueno, bienvenidos a todos a Rosario. ¿No tengo sonido? Ahí está. ¿Ahí? Sí. ¿Ahora sí? La voz del pueblo suena baja. Fue a propósito. Fue a propósito. Bienvenidos a Rosario. Buenas tardes a todos. Creo que el miedo más genuino, más simple, más básico de cualquier ciudadano común, silvestre, es la forestal. ¿Vos querés un ejemplo nítido? Es la forestal. Saber que yo no estuve en la forestal, no puedo hacer nada, pero tampoco quiero estar en la época que se gestó la Sojedal y dejarle semejante guión a mis nietos. Entonces voy a hacer 2 o 3 preguntitas muy simples. Es un veneno, ¿verdad? Más allá de que no sea médico, son venenos. Todos utilizamos venenos con ciertos riesgos. Mi mayor temor, ustedes son hombres de campo, los que escuché, aman la tierra, tienen rostro, los reconocemos. Estas empresas que vienen sin rostro, ¿cómo nos defendemos? Eso es lo que tengo miedo. ¿Hay suficiente control? Envenenan no solo, por ejemplo, a las personas, envenenan un campo. Hasta que vienen los ambientalistas, Greenpeace, salvemos a las ballenas. ¿Qué pasó con nuestro país? Yo no quiero ser partícipe y un testigo neutro y saber que no hice nada cuando puedo hacer. Esa es mi pregunta. Sé que se puede evitar los riesgos, ¿verdad? Me quedó claro con el doctor. Sé que el ambiente lo modificamos cada vez que queremos progreso. A todos nos encanta el microondas, estar limpios, tener aire acondicionado, enseguida lo encendieron. Pero ¿cuál es el riesgo? Se puede el Estado invirtiendo más dinero, porque seguro que para evitar el riesgo cuesta más dinero. Lograrlo, ¿cómo controlan? Cuando se alquila un campo, ¿un extranjero puede alquilar un campo? Y le hacen un contrato. Le dicen, señor, usted no puede utilizarlo si no es de esta forma. Y si lo utiliza mal, ¿cierran el boliche? ¿Se cierra el campo? ¿Se le dice, señor, usted se tiene que ir? ¿O tiene que pagar? ¿O es como, por ejemplo, acá cuando ocurrió el mapa de Rosario, el mapa de la muerte de Rosario? El juicio fue al Estado. Las empresas se fueron. No fue una pregunta. Vamos a ver quién toma semejante paquete. Son chicos Muchas gracias, inteligentes. Rita. Acá pidió Sergio. Bueno, vamos a empezar a pelear un poquito, porque si no estamos demasiado pacíficos. Ahí a pelear ahora. Y lamentablemente tengo algunas discrepancias muy fuertes. Y tomo lo que dice Rita. Pues al final un ejemplo sobre el tema de los fármacos. Y dijiste, por supuesto, nadie se va a tomar una caja de antibiótico todo junto o de lo que fuere porque sabe que le va a hacer mal.
Sin embargo, yo podría preguntarme, y de hecho los médicos, supongo que acá el colega no me va a dejar mentir, si no es mejor una sociedad en la cual tendamos a usar menos fármacos que más fármacos. Sí. En la Argentina hoy tenemos casi una farmacodependencia, en el sentido de que hasta para ser felices nos dan una pastilla. Y sin embargo, está No somos más felices. claramente demostrado que se puede ser feliz sin pastillas. Que en todo caso el problema pasa por otro lado. ¿Por qué tomo esta analogía? Porque insisto en algo que para mí es clave. Si nuestra argumentación solamente está referida a un problema de buena o mala praxis, no estamos discutiendo el fondo del problema. Estamos discutiendo exclusivamente la aplicación de un modelo que nadie está dispuesto a discutir. Y yo sí estoy dispuesto a discutir el modelo. Porque no me parece que el modelo sea ni unívoco, ni imposible de ser reemplazado por otro, quizás mejor, quizás peor, pero otro. Ni me parece que la ciencia, tal como se interpreta la ciencia hoy como sinónimo de tecnología industrial, tenga la palabra veraz siempre. Voy a citar a un científico, ya que estamos. Un científico que se llamaba Barry Commoner, que fue un ecólogo, uno de los ecólogos más importantes de los Estados Unidos, que escribió un libro en el cual describió 3 leyes de la ecología. La ecología es una ciencia. Estamos hablando de una ciencia, y además de una ciencia dura. En la tercera de las leyes de la ecología de Barry Commoner, donde dice que la naturaleza, la tercera ley de la ecología dice: la naturaleza siempre sabe más. Señala textualmente lo siguiente: la tercera ley de la ecología sugiere que la introducción artificial de un compuesto orgánico que no está producido por la naturaleza, pero sí producido por el hombre, y aún así permanece activo en el sistema viviente, es casi seguramente dañino. Eso es una ley de la naturaleza, es una ley de la ecología, y esto también es ciencia. Por lo tanto, lo que yo digo es absolutamente inevitable tener un modelo que tenga agroquímicos. Probablemente sí sea inevitable tener un modelo que tenga agroquímicos, sí. Pero, pregunto, ¿puede ese modelo convivir con otros modelos o ser compensado con otros modelos que morigeren la presión del uso de agroquímicos, no solamente por lo que implican ante una eventual mala praxis, sino fundamentalmente por lo que implican frente a la cronicidad del problema? Y mi respuesta es sí. Mi respuesta es que es posible mejorar el modelo, no suplirlo por la nada, no volver a las cavernas, no plantar malbones, no, tener un modelo productivo, pero que no necesariamente tenga las consecuencias y los condicionamientos que este modelo tiene. Agrego más, y con esto termino. A mí me convocaron a este panel, y la verdad que me enorgullece, por un artículo que escribí casi criticando a la soja, pero no la soja como cultivo, sino precisamente como emblema de un modelo, en un debate que convocó en su momento Le Monde Diplomatique. Y yo en ese artículo lo que digo es que no debe ser, por lo menos según lo que me enseñaron a mí en la facultad, el modelo más firme, más sólido, más persistente en el tiempo, aquel que está apoyado en la linealidad. A mí me enseñaron que los modelos más sustentables en el tiempo son los entramados, son las redes. Y una economía y una agricultura que se sostiene en una sola especie, mayoritariamente, sembrada en un porcentaje abrumador de la superficie del país, me da la sensación de que termina siendo algo frágil desde el punto de vista ecosistémico. En esas dos cosas son
las que yo sostengo o respaldo cierta crítica al modelo vigente. Y termino con esto. Última discrepancia respecto del Estado. El Estado está para todo eso que señalaste y no tengo ningún tipo de dudas. Pero el Estado también, y creo que yo principalmente, está para fijar políticas. Políticas de Estado. Y la fijación de políticas no es necesariamente el arbitraje entre sectores distintos. No exclusivamente las regulaciones, sino, a ver, ¿hacia dónde vamos? Está bien, es menor, pero ¿hacia dónde va el país? ¿Hacia un modelo sostenido por un solo o por pocos elementos productivos o a un modelo más integral, más abarcativo, más ecológicamente sostenible? En esta parte, ¿podemos dejar todos los micrófonos abiertos? Sí, Gabriel. Yo quiero, a ver, independientemente de la cuestión que vos señalás, primero, el tema cuando yo digo regulaciones, quizás es una discrepancia semántica. Para mí regulaciones son los instrumentos de las políticas, ¿no? Pero yo lo que discrepo también en tu consideración es suponer, a ver, independientemente de que puedo estar de acuerdo de que una mayoría en la composición de los cultivos de un país puede generar algunas debilidades, yo discrepo respetuosamente de que en esta mezcla de discusiones que se da respecto al monocultivo, estas cuestiones, se empiezan a mechar la cola con el tema de los químicos. ¿Por qué? Porque si vos tenés una composición de cultivos distinta, el tema de los agroquímicos no es flexible a eso. Estoy de acuerdo con vos. Vas a cambiar los cultivos y el uso de los agroquímicos va a seguir, digamos, con el mismo tenor. Está bien, vas a cambiar pero entonces ahí empieza, para mí, la peligrosidad de mezclar los temas. Porque me parece peligroso desde el punto de vista de la conceptualización del problema para arribar, si querés, a las mejores políticas consensuadas, a estos laudos que se tienen que dar. Porque si yo tengo un clavo, lo mejor que puedo usar es un martillo, y si tengo un tornillo, lo mejor que puedo usar es un destornillador. Es más, creo que yo no soy ingeniero agrónomo, pero me he criado entre ellos, y voy a decir algo quizás con una cierta dosis de irresponsabilidad, y le pido al público que así lo tome, que dentro de los paquetes tecnológicos, puntualmente con el tema de los agroquímicos, la soja es uno de los que en términos de toxicidad es de los que menos usa. Entonces, por eso a mí me parece peligroso el tema de decir, no, por el tema de los agroquímicos tenemos que dejar el monocultivo y después terminás usando más agroquímicos. No era mi planteo. Si sonó eso, pido disculpas porque no es ese mi planteo. Lo separé en dos barras. Está bien, lo interpreté así. Pero está bien. Yo quiero postularlo a Sergio como nuevo presidente de APRESID. ¿Cuánto pagan? Porque lo que acabas de describir es lo que perseguimos en APRESID y en el campo en general desde hace 20 años, 25 años, desde que estos que se presentaron hoy a la mañana, que suman varios siglos entre ellos, luchamos. Es decir, vos me parece bueno focalizar en el modelo o en el sistema más que en un cultivo o no cultivo, aunque te adelanto que en general los productores queremos hacer distintos cultivos. O sea, los productores no somos partidarios del monocultivo. Poner los huevos en distinta canasta, trabajar durante el año en forma más desparramada, diversificación de riesgo, climática. Es decir, estamos tratando de defendernos frente a una agresión externa, digamos, que hace tomar decisiones de este tipo, pero que no es la naturaleza del productor. Tampoco el productor tiene como naturaleza tirar más productos por las dudas, porque los productos salen muy caros. O sea, el productor tiende a usar lo menos posible. Ahora, con respecto a lo que vos decías del modelo, el modelo agrícola en los últimos 30, 40, 50 años se ha ido modificando, no es el mismo modelo agrícola. Y sigue modificándose, es un proceso dinámico. Era un modelo agrícola basada en la rotura en el laboreo, en el control mecánico, se usaban pocos agroquímicos en un determinado momento. Eso trajo erosión, degradación de suelos,
en otras épocas de la historia humana trajo muerte de civilizaciones directamente, y eso se ha ido cambiando, ese modelo se ha ido adaptando. Los agroquímicos que se usan hoy son menos tóxicos que los que se usaban otros años, y a medida que pasa el tiempo, la tendencia en la investigación y en los controles y demás es a usar productos cada vez menos nocivos, en menores cantidades, en el uso de justamente de la biotecnología para reducir la cantidad de agroquímicos, en el uso de agricultura de precisión para darle a cada metro cuadrado el uso más eficiente y no sobredosificar donde no es necesario. Es decir, que lo que vos pedís, yo particularmente lo suscribo, y creo yo que la mayoría de la gente que está acá también lo hará. Digamos, por eso te estoy haciendo la chanza de que podés ser presidente a Presi tranquilamente. El problema que me parece a mí que tenemos hoy es que estamos en una sociedad, como bien vos dijiste, donde estamos creando un debate entre los actores por emociones, por irracionalidad, por intereses de distinto tipo, económicos, ideológicos, religiosos, y nos hemos visto lanzados los empresarios a tener ese debate, a sostener ese debate, cuando en realidad no lo deberíamos tener. O sea, lo deberíamos tener, pero para otra cosa, no para defendernos de alguien que viene y que te dice genocida, o de alguien que viene y que te dice asesino, o alguien que viene y te dice el modelo que vos usás del monocultivo y la biodiversidad, y entonces tenés que estar explicando que la biodiversidad está aumentando, porque cuando vos haces productos nuevos basados en la biotecnología, estás creando nueva vida, estás creando nuevas especies que no existían, y es más, estás ampliando el abanico del acceso a creación de nuevas especies. Pero ahí vos me decís, yo decía hoy, en realidad el hombre tiene que entender a la naturaleza y vivir al ritmo de la naturaleza. Y bueno, cada vez vamos entendiendo más la naturaleza. Estamos manejando la vida cada vez más, en forma más sofisticada. Y justamente ese manejo de la vida en cada vez más sofisticada es lo que abre nuevas oportunidades de desarrollo para toda la humanidad, no solamente para producir alimentos, pero para producir productos que remedian, o sea, que curan el medio ambiente, curan los efectos de otros modelos que había antes. En todo caso, el planteo que haces, que me parece bueno, es que quizá lo que nos falte a nosotros es más integración a un proceso colectivo más amplio para poder entender que los demás nos entienden y nosotros entender a los demás. O sea que en realidad no es un problema de que yo te voy a decir lo que pasa o vos me vas a decir lo que pasa, sino a aprender juntos. Exactamente. Y en ese proceso de aprender juntos yo creo que sí es un problema que los empresarios tenemos que abordar. O sea, los empresarios tenemos que pasar de una fase de defensa y de explicación a los demás a una fase de construyamos juntos y aprendemos juntos. Pero los desvelos que vos tenés son los que tenemos nosotros. Si no es nacional el interés, ¿a qué respondemos? ¿Tenemos el rol? ¿Nos designaron el rol de la soja? No te escucho, Rita. Sos la voz del pueblo acallada y silenciada. No, es de afuera, es de afuera. Ahora, ¿Ustedes la escuchan, a Rita? Gracias. Te decía que si el interés no es nacional por este monocultivo, estamos de acuerdo, los huevos en diferentes gallinas, te escuché muy bien. ¿Qué respondemos? ¿Los intereses extranjeros? ¿Esa es la famosa frase? ¿Por qué entonces decimos no? No, responde a una irracionalidad por eso expuesta y a una reacción frente a la irracionalidad, en este caso del monocultivo. Digamos, esto es, digamos, en lo de corto plazo, ¿no es cierto? En lo más macro y más global, no responde a un interés internacional en un determinado modelo, es parte del avance de la sociedad hacia un determinado forma de producción que permita que los alimentos estén al alcance de más gente, que permitan que haya nuevos productos, que haya sustentabilidad, equilibrio. Es decir, es parte de un proceso más global, ¿no es cierto? ¿Y por qué si hay tanto crecimiento? ¿No es cierto? Porque yo los veo millones, me pierdo con los ceros.
Cuando antes un pueblo crecía por el campo, ¿se acuerdan? Crecía por el campo. Todos los pueblos de Santa Fe crecieron por el campo. Sin embargo, ese crecimiento de la soja, todo ese avance no acompaña el crecimiento de los pueblos. Los pueblos están opacos, caídos, y la gente se va, la cultura del campo está desapareciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no crece al mismo ritmo, no hay caminos, no hay desarrollo como había antes cuando crecía el campo? A ver, yo lo que creo es que empezamos hablando del tema de agroquímicos o de fitosanitarios y estamos hablando de desarrollo. Obviamente, es que el pueblo comprendió. Hay una conexión muy profunda y muy fuerte entre todas las cuestiones y el desarrollo rural. Desde mi punto de vista, eso ocurre por una serie de complejidades que los agroquímicos pueden ser una parte explicativa de eso, pero en realidad hay otros fenómenos que explican mundialmente esto. A mí me parece que es muy, insisto, el tema de los fitosanitarios, el tema del monocultivo, el tema de la reducción del uso, el tema del uso propiamente dicho, me parece que son todos temas que para generar acciones concretas en la realidad tienen que abordarse con una visión holística, pero hay que ir al punto, porque yo no creo que usar vos dijiste hoy veneno, ¿no? Para hacer un poquito de empatía. Yo no creo que usar un veneno en el campo implique que un pueblo esté vacío hoy. Yo me metí en el campo y no creo que esté conectado. No, yo no lo conecté de ese modo, hablé de desarrollo. ¿Por qué se van? Bueno, pero Colonia Esperanza creció por el campo, ¿verdad? Venían nuestros abuelos, se quedaban, se desarrollaban, los clubes, la ciudad crecía. Sin embargo, ahora se desarrolla el monocultivo, avanza la riqueza, sin embargo la gente no se queda, se va. La cultura del campo desaparece. No hablo de que se vaya, que huyan de los agroquímicos. No hay desarrollo. Ahora, ¿puedo responder? Rita, podemos decir que el proceso de urbanización Sí. y de abandono de la gente del campo es un proceso secular que va a seguir produciéndose, como decía Gabriel, no solo en Argentina, sino en el mundo, y esto uno lo puede ver como un avance o como un retroceso. Avance en el sentido de que la calidad de vida de la gente que aún se queda en el campo mejoró notoriamente, digamos, antes eran poblaciones con esperanzas de vida muy bajas, con trabajos muy duros, y la tecnología de algún modo, tanto en el campo como en la industria, Eso sí, mejor, sí. fue mejorando esto. Lamentablemente esto implica también este avance que para hacer el mismo trabajo que antes hacía 100 personas, con una máquina y un operador o dos sea suficiente. Tiene características positivas o negativas. Hay factores culturales que quizás, como decía Sergio, uno puede hacer pequeños modelos diferentes para conservar determinados factores culturales, pero que la producción tiene que avanzar, al menos en la sociedad humana tal como está constituida, creo que es un camino inexorable, y aprovecharía para pasar algo así como al segundo módulo. No, pero yo quería contestarte una cosita. Dale. Yo desde el punto de vista que yo lo veo en la ciudad de Córdoba, yo creo que antes la gente de campo no podía mandar sus hijos a estudiar. Hoy lo puede hacer, y el hijo que fue a estudiar no va a volver a plantar la chacra. Se va a quedar o se va a ir o va a hacer otra cosa. O sea, yo creo que las expectativas de vida hoy en el campo son mejores que las que había antes. Mi abuelo estuvo en el campo, murió en el campo, y mi viejo murió en el campo. Y mi viejo pudo darme a mí la salida de venir a estudiar. Y yo me voy a ir a morir en el campo. No, me quedé estudiando, tuve la posibilidad, yo creo que eso está bueno. Yo no creo que sean ni los plaguicidas, ni creo que la producción, el plaguicida lo vas a tener en todos lados. O sea, vos echás plaguicida en África y en un mes ya dio la vuelta al mundo, como hicieron con la malaria y con el DDT. Entonces, eso lo vas a tener en todos lados. O sea, plaguicida tenemos en Antártida, DDT hemos encontrado en Antártida, en la selva amazónica. O sea, no creo que sea miedo a eso. Creo que es una producción que va aumentando, que es un pueblo que va teniendo perspectiva de poder mandar a los hijos a estudiar. Entonces sería como inocentemente ocurrió en la Revolución Industrial, que después de tanto sufrir terminamos trabajando 8 horas, aunque algunos más. La idea es que todo esto va a mejorar en el campo. Y ese tractor va a hacer que la gente trabaje menos, no que se quede sin trabajo.
Si fuéramos Bueno, medianamente sí. un poco inteligentes, tenemos que apuntar a eso, ¿no? 3 horas Sí. por día trabajar, estaría lindo. 3 horas por día y dormir todo lo demás. Ahora, dejaría ahí con la Estaría pregunta, genial. pasamos Eso- Dele. como al segundo Sí, bloque, ¿no? que ahí tomaría un poco unas palabras de Gustavo, porque insisto, acá lo que estamos buscando es dialogar de la forma más abierta posible, y a mí a veces me pasa escuchando a los productores que me da la sensación que hay fastidio en el diálogo por explicar lo que para uno es obvio, que para el otro probablemente no sea obvio ni mucho menos. Y él habló de salir de la defensa para entrar al mundo de construir juntos en este diálogo. Y ahí yo volvería, discrepando un poquito, a tocar el tema de la confianza, pues si hay desconfianza puede ser como un proceso autónomo, pero también puede ser como resultado de cosas que pasaron y que a nadie le gustan, pero digamos, la producción en general viene de periodos mucho más sucios y ahora producir más limpio es un valor que antes no lo era, y uno no puede juzgar hace 50 años con los valores de hoy porque no tiene mucho sentido, pero este proceso este miedo fue acumulándose y la gente no sabe qué tanto cambió esto y probablemente haya que explicárselo. Y también está el hecho de que muchas veces a todos nos pasa, porque el conocimiento es tan amplio, de que terminamos o confiando en lo que hace el otro, nos subimos a autos que alguien hizo, podemos jugar nuestra vida en la ruta sin saber siquiera a veces cómo funciona. Pero también, por otro lado, terminamos muchas veces repitiendo cosas que escuchamos, nos cayeron bien, y siendo sincero, a mí me pasa, cada uno pondrá su cuota de sinceridad, y que muchas veces repetimos cosas sin pensarlas demasiado, ¿no? Y entonces, con esta consigna de buscar esta forma de diálogo, que esté Sergio acá, yo también considero que es un hecho, es un hito, quizás. No sé si hubo un Sergio con su perfil antes en una reunión de APRESID. De Rita no tengo ninguna duda que no estuvo presente antes, como perfil. Y arrancaría preguntándole a Daniel, de vuelta son preguntas muy complicadas para sintetizar en 5 minutos, lo ideal sería que después esto pueda seguir trabajándose en beneficio de la comunidad, creo yo, que es, ¿qué información científica hay respecto del impacto del glifosato y respecto de los metales pesados? Bueno, a ver, la información científica del glifosato. Yo no me quiero equivocar, pero en 1985, un doctor Jacob hizo el estudio sobre impacto en salud del glifosato y dijo que como actuaba sobre el ácido psiquímico de las plantas y nosotros no teníamos ácido psiquímico, no era tóxico. Perdón de la palabra, una boludez atómica. Bien. Sobre el mismo año, Stalker salió diciendo que la sal era mutagénica, recién salía, ya era mutagénica. Tampoco no era muy creíble la cosa. Unos señores que no me acuerdo ni cómo se llaman, porque son muy difíciles los nombres rusos, salieron a decir que que producía gran toxicidad el glifosato, y la OMS lo clasifica como no tóxico. Después vino un señor en el 95, Robert Belé, que dice que el glifosato actúa en los primeros pasos de la cancerización. Bueno, lo hace cancerígeno. No, pero después dice que en la apoptosis, o sea, nosotros normalmente, diariamente, producimos células cancerígenas, o sea, células redonditas y de golpe sale una con una forma rara. Esa es una forma atípica de célula, neoplásica. Diariamente lo hacemos. Pero ¿qué hace nuestro organismo? Las repara. Repara el ADN, por un lado, de esa célula, entonces una célula rara después sigue siendo redondita. O la mata porque no la reconoce y se llama apoptosis, suicidio celular. O la deja seguir y en el correr de los años hacemos un hermoso cáncer. Esos son los 3 pasos. A ver, ejemplo. ¿El cigarrillo es cancerígeno? Sí. Está demostrado, sí. Ahora, ¿por qué Sandro no murió de cáncer? Se fumaba 8 atados de cigarrillo por día. No es cancerígeno.
Para No, sí es cancerígeno. Lo que pasa es que Sandro modificaba el ADN y después lo reparaba o mataba las células que estaban raras. Eso hizo Sandro hasta que murió por un daño en su pulmón, en su corazón, por el cigarrillo. Un EPOC. Pero el cigarrillo es cancerígeno. Persona y toxicidad. Que yo le decía que la toxicología, el daño toxicológico es eso. Belé dijo que el glifosato produce la apoptosis de la célula. O sea, se forma una célula cancerígena y la mata. Ahora también dijo una cosa Belé que hasta ahí no se venía diciendo. El glifosato formulado. La formulación de un producto es el principio activo, el coadyuvante, los transportadores, las impurezas y los aditivos que le pone una compañía. No es lo mismo, para que ustedes me entiendan, el amoxidal de Roemer que el Greensil de Bayer. Como medicamento no es lo mismo. Y el antibiótico es lo mismo que el glifosato o que los plaguicidas. Son productos que entran adentro de nuestro organismo, matan a los bichos y no nos deben tocar. Los plaguicidas son productos que entran adentro de la planta, matan los problemas que tiene la planta, como las plagas, y no la deben tocar a la planta. Son los antibióticos. Bueno, esa formulación que dijo Belé, que después demostró la gente de la OMS y del Instituto de Investigaciones Internacionales de Cáncer, que el problema del glifosato de Monsanto era el POEA. No el principio activo, sino el coadyuvante, el diluyente. El POEA, que es una phtaloguanina polietoxilada que tiene 3 partes, en cuales una de las partes es posiblemente cancerígena. También el glifosato de Monsanto tiene Comoflu, que lo comemos cuando comemos la prepisa. Entonces, y ahí, bueno, después de eso, qué sé yo, en la Universidad del Ecuador hicieron, en la Triple Frontera, hicieron un estudio genético sobre el glifosato. Ahí no se tira diluido, En esa Triple Frontera se tira al 100% sobre las casas. Eso sí que son fumigaciones de pueblo. ¿Por qué? Porque la DEA está destruyendo la zona de coca. Entonces lo tiran purito, purito. Hicieron un estudio genético en las mujeres por el tema de la mutagénesis, de la teratogénesis, y se encontró con que el 36% solamente de las mujeres fumigadas en esos pueblos tenían daño genético, que es la media casi normal del Ecuador, de la zona del Ecuador. Entonces, y de ahí seguimos para abajo, ¿no? Hasta el estudio en el 2009 que de nuestra presidenta, que es un estudio interdisciplinario, donde dijo, estoy harta de todo este problema. A ver, infórmenme, muchachos, qué está pasando acá con respecto al glifosato, la salud y el ambiente. Para lo cual metió biólogos, metió gente, toxicólogos, médicos, bioquímicos, interdisciplinario. Y también trajo al CONICET por el tema de Carrasco, donde se determinó fehacientemente desde el punto de vista cancerígeno que no produce cáncer. Lo dice bien clarito, búsquenlo, yo lo tengo el artículo, si quieren, usted me lo mandó también, yo lo tenía, gracias a Dios, porque es interesante, porque es un estudio previo al del litoral. Todo el mundo lee el del litoral, sí, de la Universidad del Litoral. Ese estudio, el 2009, multidisciplinario, es previo al del litoral. Entonces ahí se determina bien la cosa. O sea, sobre 2 estudios de cáncer no se llegó a la conclusión fehaciente de que en el mieloma múltiple todavía se debe seguir estudiando, pero sobre 2 estudios de cánceres que decían que producía, hay uno que se sigue estudiando, uno solo. A ver, en ese mismo estudio habla de que no afecta a los niños, habla que no produce alteraciones en la sangre, habla que puede ser mortal en dosis tóxica, por arriba de los 140 mililitros. Como me dijo una señora, estando haciendo una charla, me dijo, doctor, ¿alguien ha tomado 140? ¿Usted tomó 140 mililitros que no le hizo nada? Digo, yo ni en el Pepe, señora, ni en el mate lo tomo, Pero bueno, la gente cree que uno dice hasta 140 mililitros no es tóxico, ellos creen que nosotros los andamos tomando. Los chicos creen que cuando yo hablo de marihuana es porque ando porreando. Bueno, más o menos lo mismo. Esto viene a cuento por lo siguiente: 140 mililitros es tóxico, y ahí aparece el tema muerte en el glifosato, con un 17% de mortalidad. Pero, esa mortalidad está dada, bien lo dice el estudio está dada por los coadyuvantes, no por el glifosato. Por coadyuvantes. Coadyuvantes, o sea, a ver, cuando usted tira RAI, el RAI llega al mosquito, pero tiene que entrar dentro del sistema nervioso del mosquito para inactivarlo.
Esa entrada dentro del sistema nervioso del mosquito lo hacen los coadyuvantes. Le abren la puerta de la caparazón del mosquito, de la cucaracha, para que el producto se pueda meter. Solo no entra. El glifosato pasa lo mismo. Si uno no le abre la puerta para que entre en la planta, solo no puede entrar. Los coadyuvantes aceleran el proceso. ¿Y en Ituzaingó qué pasó? Bueno, es todo un tema Ituzaingó. Si tiene tiempo le cuento, pero te cuento. Fumigaciones, porque todos conocen, según ellos, sobre la baranda de la calle. O sea, si ustedes ven el barrio, es un barrio que tiene una callecita, de este lado del campo, de este lado del barrio, y es un barrio más o menos de unas 50 manzanas. Ahí yo determiné, porque yo estuve estudiando el tema, determiné que los gases doblan. ¿Cómo es esto? El tipo que pasaba con la pulverizadora por acá, los bañaba, según ellos, para acá. Si bien lo lógico es pensar de que si este pasaba por acá, todo el plaguicida iba sobre la cuadra esa. En esa cuadra yo hubiera tenido el mayor contacto. Sin embargo, en esa cuadra, que son más o menos unas 8 cuadras de largo, solo había 2 cánceres. Dentro del barrio habían todos los demás, pero muchos más. Entonces los gases doblan, hacen así y caen allá. Bien, por un lado eso. Ahora, el barrio de Ituzaingó tenía agua estancada, había gato muerto, paloma muerta, los potecitos de aceite, de eso, para el líquido de freno, adentro del tacho. O sea, los chicos se subían a jugar al tacho de agua gigante. Esa agua estancada es la que tomaba el barrio. Ese barrio había sido enterramiento de basura, donde se cree que posiblemente hasta hubo basura radioactiva de la planta que teníamos en Alta Córdoba, Diositec. Bueno, que ahora es Diositec, que antes era la planta que estaba en embalse. Eso también estaba. Había una fábrica de jabón que tiraba toda su agua sobre el barrio. Estaban los transformadores con los PCB que chorreaba por la pared. Y de ahí, por debajo de ese barrio, está pasando la napa que viene de la Fiat. Todos los productos tóxicos vienen por esa napa. Ahora nadie dice nada de la Fiat. Mudo, todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Automáticamente le repusieron el agua potable, le levantaron medio metro de calle, sacaron los PCB, le pusieron asfalto al barrio y se terminó el problema. Ahora, los tipos que pulverizaron, yo estoy como perito de parte en ese juicio, señores, les imputaron una pulverización un día donde el viento iba para el otro lado del barrio. Iba para allá, el viento, y entonces la gente se contaminó acá, o sea, como algo extraño. Fue en contra del viento, o sea, el tipo que estaba pulverizando tenía ganas de matar a la gente. Eso es barrio Ituzaingó allá en Córdoba en este momento. Vamos a ver qué pasa, están en juicio todavía, o sea, ya han sido sobreseídos a la gente de barrio Ituzaingó, pero ahora se ha metido otro barrio, que es Los Cedros, que también ahí hay un par de chicos, de gente, de ingenieros agrónomos que están con ese tema. Ese barrio Los Cedros, lo que hacía la gente era robarle los choclos para venderlos en gente de una manzana. Les robaban los choclos al señor cuando fumigaban, les robaban los choclos y los vendían en la calle. O sea, más o menos el tema es bastante complejo el tema, así que, pero bueno, no quiero expandirme mucho en este tema. Estuvo interesante, gracias Gustavo por la pregunta. Comentaría quizás que ahí ya sí, quizás acercándome a la posición de Rita, me pongo un poquito más para allá, lo que queda en los medios me quedó el tema, el agua y los metales pesados. Sí. Bien, dale. El agua, metales pesados, fundamentalmente cromo, arsénico y plomo. Cromo, arsénico y plomo. Cromo, arsénico, plomo, los 3 cancerígenos, altamente cancerígenos. Con daño en el cromo, por ejemplo, el más común. Nosotros tenemos en Córdoba gente que croma autos, cosas de los autos, en esa época que venían los cromados de los autos, en la misma ciudad, y tenemos contaminación, que llamamos contaminación cero alrededor de eso, por 3 cuadras. Hay cromo en 3 cuadras a la redonda de eso. Arsénico, ni hablar en el agua, ¿no? Gente como Belleville y el hidroarsenicismo, bueno, es tremendamente tóxico, cantidades industriales de arsénico en agua. Inclusive tenemos aluminio en el pueblo que es la ciudad de Talacalera, a 20 kilómetros de Córdoba, tenemos aluminio en el agua. Y el plomo, bueno, ni hablar. Plomo es algo...
el asesino de la inteligencia es el plomo. O sea, el organismo nuestro confunde al calcio con el plomo. Todo lo que tenga que hacer con calcio lo hace con plomo, si el plomo está en el ambiente. ¿Y ustedes creen que no hay plomo en el ambiente? Con calcio. Muchísima cantidad. Calcio. El calcio confunde el plomo, el organismo nuestro. Si vos le metés calcio y le metés plomo, agarra el calcio, el plomo que es más fácil lo mete adentro del hueso y te deja un hueso frágil. Pero no solo el calcio va a los huesos, sino que va a todas las reacciones químicas del ¿De dónde viene el plomo que hay? El plomo es uno de los productos más amplios en la Tierra. El plomo que viene del coso, todavía hay casas que tienen tubuladura de plomo. Combustible, ¿no? Sin plomo. Los combustibles actualmente ya están sin plomo, pero antes de esto había plomo por todos lados. Pero hay, por ejemplo, fábricas de batería. Yo estoy atendiendo gente de fábricas de batería en Córdoba que tienen 150, 200 miligramos de plomo, cuando el nivel más alto permitido es 10. 10. Y ellos tienen 150. Son fábricas de batería, producen batería. Las fundiciones de batería. Ustedes los atienden a esa gente del plomo y son gente que son retrasados mentales. Son estúpidos. Porque y en los chicos ni hablar. El plomo se descubre en Estados Unidos porque los chicos no podían hacer cola para comprar hamburguesas. No se quedaban quietos, se movían. ¿Y qué pasaba acá? Ahí pasaba eso, que no se pueden quedar quietos, que no tienen inteligencia para hacer una cola. Ese es el plomo. Bueno, los tres producen cáncer. Ahora hay un producto en la Argentina que nadie habla con el tema cáncer y fundamentalmente con el cáncer de mama en las mujeres, que se ha aumentado. Hay un producto que nadie habla y nadie va a hablar. ¿Saben cuál es? El alcohol. El alcohol es el productor de cáncer hepático, de cáncer pancreático, de cáncer de boca, de cáncer de esófago, de cáncer de mama en las mujeres. Pero nadie habla de alcohol. Por favor, que no nos vayan a quitar el Fernet en Córdoba porque hacemos un piquete que vamos a quemar cubierta. Los ambientalistas nuestros son un poco raros. Ellos hacen piquete y queman cubierta. Sí. Pero bueno. Es verdad. Es así. Me quitaste la felicidad con eso del vino. No se mal lo suyo. Yo también le digo, Con respecto al Fernet no puedo evitar. El Botox también. Ahora, Botox también, ¿no? Dentro de este contexto, Gustavo, ¿cómo te imaginas sería construir juntos? Sí. Antes que nada quiero contar a la audiencia que habíamos organizado que yo hablara como ambientalista y Sergio como empresario. Ese programa se acaba de abortar porque no sé por qué no apareció, pero quiero contar lo que me pasó. Al pensar de tener que hablar como ambientalista no me costó nada, digamos, porque yo creo que hoy que es el Día de los Ingenieros Agrónomos, los que somos socios de APRESID, somos ambientalistas no teóricos, sino por interés. Es decir, nosotros nos dedicamos a tratar de entender las leyes de la naturaleza y adaptarnos a esas leyes de la naturaleza. Me parece a mí que el tema es muy, muy complejo porque lo que se viene es una profundización de la convergencia tecnológica. Es decir, la intensidad de uso de productos de la biotecnología, transgénicos, de productos químicos nuevos, que vuelvo a insistir, son químicos nuevos más amigables con el medio ambiente, pero también son amigables hasta que alguien descubre que dejan de serlo, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un pulso de aumento de tecnología y demás que se profundiza y que constituye una gran oportunidad para la Argentina, para la región y demás. Y intuyo que si este proceso no es acompañado de algún tipo de proceso colectivo de construcción, con los diferentes, con los que tienen miedo, con los que tienen temor, con los que pueden ayudar justamente a que a lo mejor esos temores son reales, con la sociedad en su conjunto, temo que este proceso de desarrollo sea conflictivo o que no se logre, y entonces habremos perdido una nueva oportunidad. A mí me parece que en la agenda de la empresarialidad, si bien, como dije hoy, no nos tenemos que meter en el debate de la confrontación porque no es algo que lo podamos resolver, la agenda de la empresarialidad tiene que tener como una parte muy importante este tema del construir juntos
con la sociedad civil. Y me parece a mí que a lo mejor este tipo de reunión, para que no quede solamente en un debate compartido con algunos cientos, podríamos proponer de comenzar a caminar o hacer un proceso juntos con APRESID, con el Estado, con las organizaciones ambientales, con el Ministerio de Salud, con los médicos, para empezar a entender juntos y a comunicar juntos a la sociedad. O sea, me parece a mí que también es un error comunicar cada uno por su lado, porque evidentemente el doctor no sabía que usted era médico de parte, pero yo si fuera el ambientalista digo, usted porque está de una parte, vamos a escuchar la otra parte. Lo lindo sería es empezar a comunicar juntos las cosas en que nos parecen que, concordamos, estamos de acuerdo. Inclusive comunicar juntos donde no estamos de acuerdo, o los puntos de vista diferentes. Entonces me parece a mí que es una linda agenda para empujar desde APRESID, desde el gobierno, desde el Estado, desde las organizaciones de la sociedad civil, una especie de asamblea permanente y comunicar permanentemente estas cuestiones, estos avances. Yo creo que como empresarios no tenemos que hacernos causa solamente, no tenemos que encargarnos de las consecuencias, sino nos tenemos que hacer cargo de las causas. Y justamente este proyecto va en esa línea, ¿no? De ver de cómo este proceso de desarrollo tecnológico, de convergencia, más que todos en el campo vemos que viene, lo hacemos un proceso que sea entendido y además un proceso corregido por la sociedad. No solamente entendido, sino que la sociedad también puede ayudarnos a entender cosas que a lo mejor nosotros no podemos ver. ¿Cómo ves esta postura de construir juntos desde el sector ambientalista más puro ya, por las dudas? Primero que yo no me arrogo la representatividad de los ambientalistas porque claro, técnicamente no lo soy, pero puedo entender algunos pensamientos que provienen desde los sectores que cuestionan la sentencia de que todo lo que lleva la tecnología es necesariamente bueno y todo lo que lleva la tecnología es necesariamente superador. La tecnología es una herramienta y las herramientas dependen del uso que se les dé. Esto es siempre así, un cuchillo sirve para cortar la carne y sirve para apuñalar a alguien. Por lo tanto, la tecnología en sí misma no es, a mi juicio, endiosable. Sí creo yo que la posibilidad de construcción colectiva requiere no solamente de encontrar los aspectos en los cuales hay coincidencias, sino fundamentalmente encontrar los aspectos en los cuales hay divergencias. Identificarlos, respetar la divergencia y tener la suficiente inteligencia como para saber en qué momento hay que tomar decisiones y que esas decisiones a alguien van a perjudicar. Esto tiene que ser aceptado, porque en la medida en que hay opiniones contrapuestas, cuando hay que tomar una decisión, las decisiones a alguno no convencen del todo. Voy a poner un ejemplo. Más allá del caso de Ituzaingó, del barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, que en todo caso fue disparador con mayor o menor rigor de parte de la justicia en cuanto a la justeza de la sentencia, lo cierto es que hoy la discusión respecto de qué pasa en los bordes de las ciudades que están inmersas en lo que yo denomino el océano de la soja, más allá de que sea soja o sea otro el cultivo, no importa, es una discusión que está pendiente. Y es una discusión donde está el miedo del vecino, está la sensación del productor de que le están arrebatando algo que le es propio, la incomodidad del intendente que no sabe si ponerse del lado del vecino, que es el que le va a dar los votos, o del lado del productor, que es el que le va a dar sostén a la economía local. Y es un problema real, porque además es donde en general, y ahí sí acepto, producto de la mala praxis, donde mayor cantidad de incidentes negativos se producen y donde mayor nivel de prevención debiera haber y donde mayor nivel de intervención del Estado debiera haber. Entonces, estamos hablando de un hecho muy concreto. ¿Qué se hace frente a eso? Bueno, hay que ceder, alguien tiene que ceder.
Y hay que aceptar que quizás el costo de la tranquilidad de la población, que viene sometida durante décadas a una sensación de imposición de decisiones tomadas por otros, sea perder algunos cientos de hectáreas para la producción y no fumigar en ese territorio. Esta es una posibilidad y quizás es una mano que se le tiende a la gente entendiendo cuál es la angustia que objetivamente tiene el que ve pasar el avioncito y cree que le van a tirar veneno encima. Entonces me da la sensación de que en estas cosas hay que empezar a pensar en las que tienen que ver con decisiones concretas. Y las decisiones concretas son mucho más potentes y mucho más perdurables en el tiempo si son colectivas, siempre. Y la posibilidad de establecer decisiones colectivas siempre es entre gente que piensa distinto. Yo, Gabriel, discúlpame. Sí. Yo quería decir, yo escucho mucho desde el lado de afuera, ¿no? De la parte, como decías, el tema de los periurbanos, ¿no? De los 500 metros, la ley nuestra dice 500 metros, sí. clase 4, clase 3, y 1500 metros de las fumigaciones aéreas. Ahora, yo hoy venía para acá, y en la mañana la inversión térmica. Esa inversión térmica que se produce en el campo, levanta productos del campo y lo lleva 30 kilómetros. 30. ¿Y dónde está la parte? ¿Quién me protege de eso? Nadie lo protege. Nadie lo protege. Desgraciadamente es así. Un tipo que tira mal un producto con viento, como pasó en Córdoba, en un pueblo de Córdoba, colonia tirolesa, tiraron mal un producto y pulverizó un pueblo entero. Yo tuve 70 pacientes ese día en el hospital con un problema pulmonar. Habían 50 kilómetros de viento, casi, una cosa así, y el tipo pasó con la máquina igual. Entonces, esas cosas. Ahora yo me pregunto, por ejemplo, estamos hablando de los periurbanos. A ver, señores, ¿están enfermos toda la gente periurbana? Sí. Han hecho la experimentación de pasar con una máquina con agua destilada y han empezado a toser todo el mundo. O sea, esa es la psicosis colectiva que a veces se produce, ¿no? Me pasa a mí en el hospital, llega un paciente intoxicado con plaguicida y todos empiezan con dolor de cabeza, náusea y vómito. Las enfermeras, los médicos. O sea, en mi pueblo tiene un nombre, eso se llama cagazo. No sé acá, pero es realmente así. Ahora, yo les pregunto, ¿quién estudió al peón de campo? ¿Están todos muertos? Porque si los periurbanos que les pasan una vez, una pulverización cada tantos meses, están casi muertos, los peones de campo están muertos. Los chicos en el campo, ¿no hay chicos en el campo? Che, no hay gente en el campo. Esa casita que yo vengo viendo cuando vengo de Córdoba por toda esa hermosa y divertida autopista, que lo único que veo es autopista. Y vengo y veo una casita allá y como el paisaje de Catamarca. ¿Esa gente ahí está muerta? Porque ahí no tiene escapatoria, En el patio está la soja. ¿Quién estudió eso? ¿Por qué vamos a los periurbanos? ¿Por qué no estudiamos eso? ¿Por qué no estudiamos eso a esa gente Europa, que parece que están todos con cáncer? En Europa desde hace 300 años siembran hasta al lado de la ventana. Europa tiene 100 metros de espacio. Nosotros tenemos 500, 1500, 2500, 3500, le puso Altagracia. 100 metros, o sea, están juntando pueblo con pueblo. 100 metros tiene Europa, 100 metros. Y yo he visto pulverizaciones con un ingeniero agrónomo presente de 4 metros. Planta que se afecta con el glifosato de un lado, planta que se estaba tratando con glifosato del otro. No la tocó a la de este lado, pero estaba el ingeniero ahí. Cambiaba el viento, paremos. ¿Podemos seguir? Sí, sigamos. Es un trabajo de un técnico, de un especialista como el ingeniero agrónomo. Si él me lo certifica como en Córdoba con una receta y está él presente, yo no tengo miedo. La pregunta que yo, perdón que interrumpa, pero la pregunta que yo me haría frente a eso, y suscribo lo que vos decís, es, ¿qué ha pasado en la Argentina para que 100 metros sea nada? ¿Qué ha pasado en nuestro país para que la gente perciba, con cierto derecho, el temor aún cuando tiene el fumigador a 1500 metros?
yo te contesto esto, disculpame que estoy de acuerdo en eso que vos me decís. Hay un instituto que se llama el Instituto Tavistock en Inglaterra. Este instituto se dedica a manejar masas. Es el que hizo el desembarco en Normandía con tanquecitos de madera por un lado y pasaron por el otro. Los alemanes creían que iban a desembarcar ahí, estaban todos llenos de tanques de madera. El Tavistock es un instituto psicológico de Inglaterra que dice que ante un efecto que la gente que desconoce, automáticamente se opone. Eso es, me opongo. No sé por qué, pero me opongo. Ese efecto de oposición de la gente hace que el manipulador la use para su efecto personal. Yo siempre digo, empresa A contra empresa B. Empresa A, mucho conocimiento y mucho miedo económico, producen un producto. Empresa B, mucho conocimiento sobre el producto que ellos producen y también mucho miedo económico. Estas dos empresas se manejan entre ellas y se tiran, discúlpenme la expresión, bosta entre ellas, para ver quién va a vender más. Y en eso usan a la gente que está en contra o a favor de una cosa. Ese es el Instituto Tavistock, que lo dijo muy bien, muy clarito con respecto a lo nuestro. Con respecto a lo que pasa en este país, y la gente tiene mucho miedo, y yo lo entiendo. A eso voy. Lo entiendo perfectamente, lo entiendo, pero nosotros tenemos que informarle cómo hace Presid. Yo vine a dar una charla de Córdoba, a Chacabuco, la primera vez con Apresid, y me encontré el aula Apresid donde me hicieron hablar delante de los chicos de la escuela primaria. Yo nunca, de la secundaria, nunca había hablado de plaguicida en la secundaria. Córdoba no lo hace. Está bien, pero hiciste una propuesta, receta agronómica ya. Sí. No importa Sí, lo claro. que... Sí. No importa Receta demasiado como la que yo si es receto. eficiente o no eficiente. Importa que la percepción pública Por supuesto. le da seguridad. Sí. Por supuesto. Bien, esa es una buena iniciativa para el Gabriel, ministerio, ¿querías hacer un aporte? para el ministerio y para Lo notamos. Presid y para... Gabriel, ¿querías hacer un aporte? Yo creo, además, estaba pensando iniciativas que tienen que ver con habilitar permisos para los que de alguna manera son aplicadores, ¿no? Que bueno, Córdoba, Eso, en muchas Córdoba, provincias ya esto está funcionando. Córdoba, inclusive acá en Santa Fe también. Me consta por la práctica que el funcionamiento de este sistema en Córdoba es muy interesante. Pero yo hoy te había pedido la palabra porque quería hacer un comentario respecto a una cosa que dijo Sergio. A mí me parece que yo comparto que en el caso de que el Ministerio de Agricultura organizó, cuando Lorenzo Basso era secretario de Agricultura, hace bastante tiempo, un grupo muy interdisciplinario, interministerial, con todo el sector privado, un documento de buenas prácticas agrícolas. Se viene discutiendo respecto de este tema y nosotros le estamos dando continuidad a ese trabajo porque me parece que es un trabajo muy interesante y además que todo el sector privado está acompañando. Pero yo varias veces me he encontrado con organizaciones del sector privado que insisten en continuar comunicando en la comunidad agropecuaria el tema. Y yo creo que ya está, ya en el sector agropecuario todo el mundo está convencido de que hay que usar, digamos, bueno, no todos, falta trabajo por hacer, pero de que en realidad esto no daña si se usa bien y se hacen bien las cosas. O sea, me parece que hay que salir a otra cancha, a jugar, a comunicar en otros lugares que no nos animamos o que por ahí despreciamos o que descalificamos, y me parece súper dañino eso para este proceso. Yo comparto una cosa que vos dijiste, es no restringamos la discusión al buen uso, a usar menos, porque muchos de los ataques no vienen por ahí, no vienen por ahí, vienen por otros lados que tienen que ver con el monocultivo, que tienen que ver con los transgénicos, que tienen que ver con el uso del agua en agricultura, con el riego, que también están apareciendo inquietudes de todo tipo respecto a estos temas, y que hay un trasfondo también de la visión que existe de los paquetes tecnológicos de la agricultura. Y la sensación que tengo es que si no se pone arriba de la discusión esta discusión es como que de manera perenne va a nuevamente con otros formatos volver a nacer. Y yo creo que eso es una cosa muy importante. Desde ya que tomamos el tema hay cuestiones que son en esta legislación, además creo que hay algunas levedades. Nosotros estamos con algún proyecto para elevar al Congreso respecto de los envases de agroquímicos, es otro tema, va por los campos y si ves los bidones de agroquímicos tirados en todos los rincones de los campos, juntan bichos, nadie sabe qué tiene, alguien necesita para el gasoil, va y lo manotea ese bidón, se rompen los autos, las bombas inyectoras. Para la leche. Bueno, para la leche. Es decir, me parece que hay el abordaje también administrativo es complejo porque hay una maraña de resoluciones municipales, provinciales
nacionales también, que hacen también, me parece, pensar en una legislación uniforme a nivel de los tres estados. ¿Me dejas que te agregue una sola cosita en términos también conceptuales? Vos señalaste al principio, hiciste una enumeración, esto lo conversamos cuando nos encontramos la otra vez en tu despacho, hiciste una enumeración de todos los organismos del Estado que participan en el tema. Y una vez más no mencionaste la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, no, pero lo tomé al tema ese, tenés razón. Es notable porque ahí hay un problema de percepción, muy serio. La sociedad, descarto que la bien intencionada, para poder sacar del costado a quienes pueden tener algún otro interés en el tema, la sociedad interpreta y procesa esto como un problema ambiental. Lo percibe como un problema ambiental y hasta lo etiqueta como un problema ambiental. Y sin embargo el Estado, la Secretaría de Medio Ambiente, está casi de costado en el tema, no participa. Y no solamente no participa en lo operativo, que sería lo de menos, sino no participa en lo conceptual. Y esto es un gran tema. Tampoco está aquí. Tampoco ¿no? está acá. Pero digo, desde ya que esta comisión de tratamiento de envases, la Secretaría de Ambiente participó del documento que organizó Lorenzo, en esta ley de envases, pero es cierto que la discusión conceptual no está incluido, y además no está incluido con esta visión que vos el otro día transmitiste en el despacho y que yo compartí fuertemente, que tiene que ver con este rol de prevención. Porque todos tenemos la tendencia, los que no venimos de una formación ambiental, es decir, bueno, ambiente viene a reparar y ex post los problemas generados por otras cuestiones. Y en realidad justamente al revés, porque nos evitaríamos, dice la academia que por cada $1 invertido en prevención te ahorrás 10 de reparación. Bueno, dicen los académicos que la mejor política ambiental no es la que repara el daño, sino la que evita que se produzca. La que evita, o por lo menos que consensúe que ese daño se va a producir. Así es. Y que todo el mundo acepte que vamos a convivir con ese daño. Así que yo creo que en esta discusión, tomo el tema que señalaba el doctor, creo firmemente que cuando se discute el tema de transgénesis, agroquímicos, riego y otras tecnologías agropecuarias, también se están discutiendo cuestiones conceptuales subyacentes que no tienen que ver exactamente con usar menos agroquímicos. O sea, la verdad que todos estamos de acuerdo en tomar menos lexotanil, menos botox, menos ahora. No, bueno, pero digo, por la Vicky. Pero se me fue lo que estaba por dentro. Ya se acordó de la Vicky. No. Lo que yo quiero decir es que me parece que esa discusión es una discusión que iría por un camino de genuidad y de inocencia, si nosotros no abordamos una problemática, la problemática a veces con una discusión más amplia. Gabriel, y seguimos, y después voy a hacer la misma pregunta, te voy a preguntar yo a vos, mira. ¿Cómo ves eso de construir juntos? ¿Y cómo se podría aplicar? Mira, ¿Puedo proponer? Sí. Hablaba de los envases. Leyes, resoluciones, directamente la empresa entregó 5, le tienen que regresar 5. Hay cosas que se pueden evitar tan simples. Y con respecto a qué hacer con el después, estamos en un congreso, ¿verdad? Resultemos congresistas. Tienen gente increíblemente capacitada. Formen comisiones, hagan propuestas y ya se envían y se resuelven. Mira, la patria se formó con 165 personas en una revolución de mayo. 165 personas nada más crearon, es lo que dice Carlos del Frade, este hermosísimo país. Un país continente. Todos los climas, todos los suelos, todas las etnias, 40 millones. ¿No podemos hacer algo? A mí me parece que la solución, mira, pasa por el filósofo Quino. Mafalda decía que los héroes se daban por siglo, ¿verdad? Bueno, en este siglo nos toca a nosotros. Así que empecemos a trabajar y a resolver. No grandes cosas, ya estamos en un congreso, resultemos congresistas. Gustavo, te quiero, Dale. Gustavo, vaya. No, simplemente contarte que gran parte de lo que dijiste se hizo, está hecho, digamos, el tema de los envases. Se armó una comisión de trabajo en donde participó ambiente, donde participó agricultura, donde participó salud,
en donde participaron también instancias provinciales, y hay un proyecto de ley ya armado que se va a enviar al Congreso. Esto que estamos hablando de las recetas, hay legislaciones provinciales que se arrogan el derecho de hacerlo, y yo creo que quizás habría que ver a nivel nacional alguna ley de presupuestos mínimos o algo por el estilo que obligue a aquellas provincias que decidan hacerlo a tener las mismas pautas de aplicación. Creo también que para el tema de puntualmente, hay varias prácticas agrícolas que deberían ser pasibles de control, ¿no? Ahora estamos hablando puntualmente del tema de agroquímicos, pero lo que ha hecho algunas provincias argentinas respecto a autorizar a determinadas personas a que lo hagan, a tener una revisión de los picos de la máquina, que no vayan chorreando producto por la ruta, a todas estas cuestiones que me parece que hay avances muy concretos realizados, y falta un camino enorme por recorrer, ¿no es cierto? Yo lo tengo absolutamente claro. ¿Pero por qué falta tanto camino? Si sabes cuál es el camino. Un pequeño comentario. No sé si están haciendo preguntas, pero sí me gustaría que las vayan haciendo por el tiempo que nos queda, y si ya están, si me las pueden hacer llegar de alguna manera. Seguimos. Bueno, en este compartir que vos decías... Sí, porque la frase era luchar por compartir. Esa es la frase de Presid y me encantó. La frase de Presid que dijo Beatriz es luchar por compartir. Sí, así es. Me parece excelente. Yo creo que hoy lo dije en el discurso de apertura, que desde mi punto de vista la fórmula de que haya políticas de mediano y largo plazo es que el sector privado se apropie de ellas, independientemente del gobierno que le toque gestionar el Estado. El Estado es una misma cosa, sector público y privado es lo mismo porque todos somos el Estado. Y por lo tanto ese compartir garantiza de alguna manera el hecho de evitar estas políticas de péndulo. Y pienso que este documento que se armó hace ya un par de años en el Ministerio de Agricultura, que hemos puesto en marcha con acciones concretas que ese documento propone, demostraciones a campo, documentos para información y un montón de cuestiones que se han hecho donde el sector privado realmente está apropiado, y pienso que hay que continuar en ese camino y no abrir nuevas cosas que ya de cuestiones que ya funcionan y la gente está de acuerdo. Lo que creo que ese tema es un tema que está restringido al ámbito público y agropecuario, y me parece que lo que hay que hacer es salir a jugar en otras canchas, y eso es una responsabilidad compartida de todos los que formamos parte del Estado, no solamente del sector público, estoy diciendo, porque no se trata solo de salir en los suplementos de campo de los diarios, porque hay mensajes y cuestiones que ya están resueltas ahí, sino que hay que salir a jugar a otras canchas. Ese es mi punto de vista. Quisiera dar lugar, aunque hay mucho por seguir conversando y el plan se interrumpe, quisiera dar lugar a las preguntas de la gente, que pueden seguir haciéndolas. Creo que podemos asumir que si no podemos contestarlas ahora, si se identifican, le podemos hacer llegar alguna respuesta. Una pregunta para quien quiera contestar, no está dirigida. Hay que explicar los cambios tecnológicos y los modelos de producción. Y la pregunta es, ¿lo tiene que hacer el sector productivo solamente? ¿Cuál es el rol del Estado en esto? Aunque es para cualquiera, me imagino que... Sí, Gabriel... yo definitivamente creo que es un rol, eso es un típico bien público, creo que es una responsabilidad compartida en términos de compartir los mensajes, pero pienso que es prioritaria del Estado. Y ahí retomaría para darte pie al cómo ves el construir juntos. Sí, cambié el orden. Sí. Me señalan que no fue la primera pregunta, pero me permití el derecho de elegir el orden. Sí, básicamente intenté contestártelo la pregunta anterior, digamos. Yo creo efectivamente que construir juntos tiene que ver con generar espacios de construcción en donde se definan cuestiones de índole holística, pero también acciones concretas. Eso es. Yo sobre eso, yo creo que el Estado, me parece bueno que el Estado convoque, que dé el lugar, que genere el espacio, pero me parece que justamente digamos, tiene que haber una participación más amplia, ¿no? Porque muchas veces el Estado por ahí dice cosas y la sociedad, o sea, tiene que haber gente con cierta legitimidad diversa que participe también de eso, ¿no? O sea, me parece que es bueno esta idea de como una especie de asamblea permanente de discusión convocada desde el Estado, a lo mejor algo Ministerio de Salud, Agricultura y Medio Ambiente juntos, no sé si se puede hacer porque cada vez
Hay que explorarlo. Cada vez se pueden hacer menos cosas con este Estado, pero si se pueden hacer esas cosas juntos sería fantástico. Yo pienso que hay una opinión relativamente consensuada y homogénea en el Estado respecto de estas cuestiones y desde mi punto de vista yo creo que sí, efectivamente es muy importante, como hoy también lo señalaba, la institucionalidad privada para que represente las consideraciones y que esas participaciones después no se transformen en motivos, digamos, de que esos documentos que se producen no tengan la legitimidad suficiente como para llevarse adelante, ¿no? Pases de facturas antes de empezar a construir juntos. No, ningún pase. No, de ninguna manera. No, que no estoy hablando de eso, estoy hablando de la práctica. No, sí, está bien, sí. No, digo, con este Estado se puede cada vez menos, que las organizaciones intermedias sean claras, pero me parece bien. No tiene ninguna de las dos cosas, Bueno, no lo interpreto. Ahora hay una pregunta para... Disculpe, sí. sí, no. Yo lo que quería decir lo siguiente. Yo creo que, como decía Gustavo, todos tenemos que ver en esto, El Estado, o sea, es como tener un hijo drogadicto. Que se haga cargo el Estado. El Estado. Yo no tengo nada que ver en esto. Discúlpenme pero son multicausalidades. O sea, si el Estado no se hace cargo, y bueno, ya verá qué tendrá que hacer el Estado. Yo como productor, señora, mire que usted me anda fumiando. Venga, señora, acá tiene mis papeles, mi máquina está bien. Yo estoy haciendo esto. Acá tiene mis recetas fitosanitarias, acá está el ingeniero mío. Señora, ¿por qué me acusa? Hay gente por ahí, y lo he visto, que ven venir el avión y salen, agarran la bicicleta y se van zumbando a ver dónde va a bajar el avión. Me pulverizaron, me fumigaron. Entonces, ¿tiene que ver el productor? Sí, tiene que ver el productor. ¿Tiene que ver el ingeniero agrónomo? Sí, tiene que ver. ¿Tiene que ver el ambientalista? Sí, tiene que ver. ¿Tiene que ver el médico? Sí. Los médicos en los pueblos a veces son los que menos saben de plaguicida. Me han mandado gente de Jujuy porque tienen colinesterasas elevadas porque estaban trabajando con órganos fosforados. Los mandaron un viaje de 1000 kilómetros con colinesterasa extremadamente intoxicado. Esos tipos son los mejores para subirlo arriba de una pulverizadora. El que tiene el desconcepto del médico que el plaguicida baja, la colinesterasa no la sube. Si la sube porque tiene un hígado perfecto. Pero los mandes hicieron un viaje los tipos de 1000 kilómetros para venir a ver a mí, yo les di la mano y los hice pegar la vuelta. No vamos a quedar unos días. Claro, en Córdoba paseando. Eso es un desconcepto, o sea, una médica de terapia intensiva estaba tratando a un paciente porque estaba intoxicado con órgano fosforado, y le digo, ¿me podés decir cuál es el nombre del órgano, por teléfono, ¿no? ¿Cuál es el nombre del órgano fosforado? Sí, se llama fotoxin. Ella escuchó y ya le puso fosforado. El fotoxin es fosfuro de aluminio, que nada tiene que ver con el fosforado, y si se le hace el tratamiento para eso, lo mata. Hago mea culpa, Nosotros los médicos también somos partícipes de esto, El productor y todo lo demás. Ahí hay una pregunta que es la primera. Dice, ¿qué opina de los colegas médicos que apoyan a los grupos ambientales extremos, que muestran a los productores como los responsables de las enfermedades oncológicas de las zonas rurales? Yo estoy en desacuerdo de todo el extremismo, sea de derecha o sea de izquierda. Los matemos a todos, los dejemos vivir a todos. Que se vayan los plaguicidas, que no se fumigue más. Son extremos, o sea, hay que consensuar. No se van a ir los plaguicidas. ¿Saben por qué no se van a ir los plaguicidas? Porque mueven en el mundo casi 16,3 billones de dólares al año. El ambientalista que venga y me ponga 16,3 billones de dólares en una mesa, entonces sí le voy a sacar los plaguicidas. Si no, es un negocio que también es interesante. No se van a ir. Entonces, tenemos que ver, los extremos son extremadamente malos, valga la redundancia. Yo estoy al medio, ni estoy a favor de uno, ni estoy en contra del otro, ni a favor del otro. Estoy al medio. Y si tengo que decir algo, lo digo y punto, como ya les he dicho 1000 veces en Córdoba, y a veces caigo mal por lo que digo porque no tengo pelo en la lengua. Muchachos, pónganse a trabajar, muestren lo que están haciendo, porque los están pasando por arriba. Y no lo muestran. Y bueno, es el tema. Yo creo que los médicos que se ponen a favor de un extremo o de otro está mal. Tienen que ponerse al médico. Al medio. ¿Por qué? Y porque él no debe tolerar que se dañe a nadie. Nosotros hicimos
algo que dijimos que no se debía dañar la gente. Y bueno, esto, por un lado, o sea, si yo como ambientalista digo no se fumigue más y logro que no se fumigue más, después ¿quién va a comprar la papa a 60, 70 pesos el kilo? La ecológica. Bueno, perdón, Hay una pregunta para... Solo eso. ¿Ah, sí? No, que digo, que los agroquímicos mueven ese dinero porque agregan un valor, Sí. ¿cierto? Entonces, y el valor que agregan es que permite producir alimentos en mayor cantidad, Por supuesto. por lo tanto más baratos, y hay más gente que accede y hay un círculo virtuoso. Claro. O sea, los agroquímicos no son un fin en sí mismo para el sistema. Para el sistema el propósito es justamente crear mejores condiciones para producir, que no quiere decir que esté todo bien y que no, No, quiere ir mejorando, seguro. pero Por la el negocio resistencia. del agroquímico no se acaba no porque factura 16 billones de dólares, no se acaba porque crean un valor para la sociedad. Pero tiene un encanto, ¿no? Pero tiene un encanto, convengamos. Todo, y la soja tiene un encanto también. Bueno, ahora no tanto. No, todo tiene un encanto porque genera un consumo de algo que la gente quiere, ¿no? Claro. Una pregunta para Rita. Ah. ¿Viste? Al pueblo también lo consultan, pero un poquito agresivo. ¿Por qué hace referencia a empresas sin rostro? ¿Qué significa esto bajo una legislación vigente? Las empresas sin rostro sería una metáfora, son esas empresas extranjeras que uno no reconoce quién es. Vos hablabas, por ejemplo, de la Ford. Antes la Ford era ese señor Henry que, viste, estaba enojado siempre, pero no identificaba y sabía con quién enojarse. Vos hablabas de Coca-Cola, una multinacional, o McDonald's, a eso me refiero, empresas sin rostros. Por ejemplo, ahora estamos haciendo tratado con los chinos, ¿verdad? Yo tengo cierto temor que vengan y todo este señor que vos me hablabas, que esté paradito ahí, viste, que controle y que cuide, me da más inseguridad que si tengo un señor como Corbatel con quien enojarme. A él lo conozco. O no, pero tengo con quien ¿Por qué enojarme. la mala onda? Sin rostro es... ¿Por qué a vos? Por ejemplo, a Monsanto. Yo veía a Monsanto todo lo que leía, porque imagínense que me puse a leer, leía las denuncias y después decía, la pucha, pero Monsanto está como auspiciante de Apresid. Este salón tiene el nombre de un producto de Monsanto. Por eso. ¿Pero a quién identificas? Tenemos un pequeño problemita con Monsanto en Córdoba, por eso no quiero hablar mucho. Claro, ¿a quién identificas en Monsanto? Al Randap. Bueno, esa es la respuesta. Entonces, Hay que pelearse con el ¿Pero Randap. por qué agresiva? No fue agresiva. si hay más preguntas, por favor, pido que me las acerquen. Algunas se parecen a otras y quizás haya algunas que quedan ahí sin enriquecer el debate. Ahí se hacían señas como que no, me parece. ¿Ah, no? O hablamos muy bien Bueno. o no nos entendieron nada. Para Gabriel, ¿qué cosas tangibles está haciendo el Ministerio de Agricultura para morigerar el uso de agroquímicos en el campo? Bueno, yo creo que todo el trabajo que se está haciendo desde el INTA en materia de agricultura de precisión, creo que es uno de los trabajos más importantes que se hace por el tema de reducción de uso, ¿no? ¿Es la pregunta? La reducción de uso. Reducción de uso. Y además, creo que el INTA en este sentido ha sido pionero, y además líder mundial, ¿no? En temas de agricultura de precisión, de agricultura por ambientes, todo esto contribuye de alguna manera a ir reduciendo el uso de fitosanitarios en agricultura. Igualmente, obviamente que hay políticas del gobierno, de cualquier gobierno, que siempre cruzan otras cuestiones de la economía nacional y que por un lado se pueda estar generando un ahorro o políticas tendientes a generar un ahorro en el uso de agroquímicos, etcétera, etcétera, y por otro lado decir, bueno, hay determinados precios relativos que obligan a que uses cultivos que usan más agroquímicos. Estas cosas pueden ocurrir. Pero concretamente, tecnologías de reducción de uso, pienso que todo lo que vino haciendo desde el año 93 el INTA en agricultura de precisión y en adaptar las maquinarias a todo este tema es una de las políticas más importantes que se ha llevado adelante en ese sentido, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Sergio,
¿cómo te sentiste en este ámbito, podemos decir, ajeno? ¿Te sentiste escuchado? ¿Pensás que fue útil tu sacrificio de acercarte aquí? No, primero que no es un sacrificio, segundo que siempre es útil conversar y dialogar, me parece que eso está fuera de discusión y tomo lo que decía el doctor respecto de los extremos. A mí no me preocupa si los extremos son ideológicos, me preocupa cuando los extremos no tienen ninguna posibilidad de interacción. Que haya un extremo ideológico, que alguien tenga una posición extrema ideológicamente, en sí mismo no me parece mal, me parece sí... Más que mal, me parece completamente inoperante e improcedente que no haya ninguna posibilidad de vincular extremos. La vida está llena de grises, la vida no está solamente en negro y blanco. En ese punto me parece que es útil poder conversar y poder discutir, y poder ponerse de acuerdo en algunas cosas y no ponerse de acuerdo en otras, es la vida. Muy bien. Rita, ¿cómo te sentiste en tu rol popular en este debate con el auditorio? Yo muy cómoda, pero no haber sido tan ignorante y haber sido productiva. Yo muy cómoda. Soy ignorante, ustedes saben, del campo nada más, es lo que dije. La germinación de las hojas, del poroto, ni siquiera de las hojas en la primaria. Me llamaron, pienso, porque lo iba a escuchar, iba a preguntar lo que no iba a entender. No sé si ya cerramos. Estamos cerrando. ¿Con esta pregunta? Sí. Podés Digo una sola ampliar, cosa ¿sí? más. Yo estaba pensando, y la verdad que la maldad, como maldad, los malos de verdad son solo los literarios. Vos sabés que nunca conoces a alguien que lo haga a propósito. Escuchás, reflexionás y todo el mundo tiene su argumento. Yo pasaba por el monumento a la bandera y vi la bandera media asta. Los que vivimos en Rosario sabemos lo que significa y sabemos que se puede evitar. Eso es lo increíble, que se puede evitar. Así que por favor dejemos los malos en la literatura. Tratemos de ser buena gente. Y la palabra responder viene de responsabilidad. Seamos responsables, porque la muerte es democrática, le toca a cualquiera. Muchas gracias. Gracias a vos, Rita. Bueno, yo como cierre lo que quisiera decir es que, bueno, estoy muy complacido de haber tenido esta diversidad en el debate. Me quedo un poco todavía con la sensación... por las reacciones del auditorio, sin querer criticar al auditorio, pues sería muy impopular de mi lado, de que obviamente hay un fuerte sesgo en cuanto a desconocer los miedos ajenos, y me subo quizás a las risas o los aplausos que generó nuestro amigo cordobés. El humor cordobés. Y dejaría como mensaje de fuera del corral, yo no soy del sector agropecuario, que si se va a encarar este trabajo de construir juntos, que me parece que es sin dudas el mejor camino, tiene que ir acompañado de una apertura de cabeza que sé que no es fácil. Yo la viví personalmente como profesional y como presidente de una ONG en el conflicto por Botnia entre Argentina y Uruguay. Mis primeras participaciones eran, si quiero o no, las leo ahora y lo veo más claramente, de defensa del sector y casi de ofensa hacia la crítica con ignorancia, llamémoslo así. Pero un poco tomando también lo que dice Sergio, es que la ciencia no es tan objetiva como querríamos que sea, que genera relaciones establecidas entre los factores de la producción, y hoy yo me siento más flexible en esto de aceptar que el otro puede tener miedo, que ese miedo tiene algunos fundamentos viejos provenientes del sector productivo, que hay que acompañarlo, hay que entender y hay que explicar mucho, y a veces aún sin poder explicar o aún sin poder aceptar ese miedo, tomar alguna medida en función del miedo, aunque vaya contra la productividad en algún momento. Bueno, les agradezco mucho a los del panel, a Presidio y al público. Entonces, les agradecemos a Sergio Federovisky, Gustavo Ordocopatel, Gabriel Delgado, Daniel Gómez, Rita Gardinelli y Gustavo Breyer por esta conferencia plenaria. El momento de Rizobacter, el momento del café, del intervalo, nos vamos a encontrar nuevamente en media hora, a las 5:30 de la tarde, para la disertación de Anthony Fisher